Hoy seguimos con el recorrido casi final de Mateo. Estamos Mateo 27, un capítulo algo extenso, pero estamos muy prontos a concluir el Evangelio de Mateo. Y damos gracias al Señor por eso. Pudiéramos decir que nunca podríamos exhaustar toda la riqueza de la sabiduría de Dios en su palabra. Hermanos, les pido que abran la Biblia en Mateo 27 y vamos a leer del versículo 1 al 2 y luego vamos a saltar al versículo 11 al 26. ¿Sí? El versículo 3 al versículo 9 es un texto que vamos a tratar por separado, que es la muerte de Judas. Entonces vamos a leer una vez más del versículo 1 al 2 y luego saltamos del versículo 11 al 26 del capítulo 27 de Mateo. Y vamos a leer la palabra de Dios como dice. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Y después después de atarle, le llevaron y le entregaron a Pilato, el gobernador. Se recordarán que estamos cambiando de escena. Jesucristo había sido expuesto al injusto juicio de los líderes religiosos de Israel. Y ahora Mateo nos está indicando que después de que ellos han confabulado para destruir a Jesús y para matarlo, ahora tienen que encontrar una forma de cómo hacerlo, porque ellos no podían dar muerte. Ellos no tenían autoridad para quitar la vida, aunque cuando querían hacerlo lo hacían, porque apedrearon a Esteban. Entonces ahora lo llevan a Pilato, quien tenía el poder y la autoridad del dominio romano. Vayamos al versículo 11. Y dice: y Jesús compareció delante del gobernador, y éste le interrogó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Es interesante que lo habían llevado al procurador romano y estaban detrás como fieras acusándolo, queriéndolo destruir literalmente. Este era un juicio totalmente, no era un juicio judío o religioso, sino era un juicio civil con el poder y la autoridad romana. Ellos lo llevaron y el versículo 11 dice que Jesús compareció delante de Pilato y este le interrogó diciendo: ¿eres tú rey de los judíos? Y él dijo: tú lo dices. Y al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y Jesús no le respondió ni una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Versículo 15. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar al pueblo al que ellos quisieran, un preso. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Por lo cual, cuando ellos se reunieron,
Pilato le dijo: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque él sabía que le habían entregado por envidia, esto es, a Jesús. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Y respondiendo el gobernador dijo: ¿a cuál? Otra vez, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Y Pilato les dijo: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que no conseguían nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo: soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, pero Jesús, después de hacerle azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Entonces, la palabra del Señor. Hoy estamos viendo la historia de Jesús, Cristo, ante Pilato. Pero pudiéramos decir con verdad que en realidad fue Pilato ante Cristo, no Cristo ante Pilato. Y claro que entendemos que la historia y la narrativa nos muestra que Jesucristo fue sometido a estos injustos juicios de parte de mano de pecadores. La pregunta que surge cuando leemos esta parte de la Escritura es: ¿hubo hombres inocentes en el juicio de Cristo? ¿Hubo alguien a quien no se le pueda culpar de esta injusticia? ¿A quienes no se les pueda adjudicar culpabilidad por la crucifixión y la muerte de Cristo? La respuesta es no. El texto que hemos leído nos enseña tres verdades que llevaron a Cristo al Calvario. Y en cada una de esas están involucrados los hombres. Del versículo 1, el 11 y hasta el 14 vemos que Cristo enmudeció por todos. Él no respondió una sola palabra, él enmudeció por todos. Del versículo 15 al 21 podemos ver que Cristo fue intercambiado por todos. Y el versículo 22 al 26 vemos: Cristo fue sentenciado por todos. Qué triste. Esto es uno de aquellos textos que más traen tristeza al corazón de aquellos que por gracia hemos podido entender lo que estaba ocurriendo. En donde Cristo tomó el lugar de pecadores para ser no solamente castigado físicamente, brutalmente, por hombres pecadores que lo acusaron injustamente, mintiendo, pero también que fue expuesto a la ira divina, y todo por causa de nosotros. Un poco del contexto
de este texto nos ayudará a entenderlo mejor. Los judíos habían determinado matar a Jesús, los sacerdotes y los gobernadores, los ancianos, habían determinado destruir a Jesús. Ellos no podían matar a Jesús porque no tenían autoridad, así que ellos también confabularon, planearon cómo llevar a Jesús delante del gobernador Pilato para acusarle y que así sufriera no cualquier muerte, sino la muerte por crucifixión. Ellos podrían, en su furia y en su odio por Cristo, como hemos visto en el Evangelio de Mateo, ha sido un despliegue del rechazo de Cristo, el rechazo de su Mesías, el rechazo de su Rey. Razones delante de ellos y deseos de destruirlo y de matarlo no les hacía falta. Pero ellos sabían que Jesús era para ellos un enemigo. Había adquirido fama, superaba su sabiduría, superaba sus obras, mostrando con su predicación y sus obras el reino verdadero de Dios en comparación a ellos. Y entonces no era suficiente que muriera apedreado, porque la blasfemia en el judaísmo se tenía que pagar muriendo apedreado, no crucificado. La crucifixión era un sistema de muerte que romano. Pero ellos, entendiendo de que la Escritura en su propia ley dice que todo aquel que es colgado de un madero es maldito, ellos querían que Dios maldiciera a Cristo. Ese era el propósito de ellos. Aquel presunto blasfemo ante ellos que se había declarado hijo de Dios, haciéndose igual a Dios, era digno de la maldición de Dios, y ellos querían que él fuera maldito siendo colgado en el madero. Y en realidad Cristo cargó nuestra maldición. La maldición que le pertenecía a cada hombre. Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Estos hombres, sin saberlo, en su furia y en su odio por el Mesías, estaban siendo instrumentos de la soberana voluntad de Dios. Y lo llevan a Pilato, no un hombre mejor que ellos. Pilato era el gobernador y según la historia cuentan que Pilato era un protegido de un hombre llamado Sejano, quien era un hombre con un poder militar del pretorio que servía al emperador romano. Tenía mucha influencia. Y este hombre Sejano odiaba a los judíos. Y entonces tenía que poner a alguien que odiara a los judíos en el poder para poder cumplir algunas de sus maquinaciones o deseos hacia el pueblo judío.
Por influencia de Sejano, Tiberio, el emperador, coloca a Pilato como gobernador desde su base en Cesarea, y él empezó a hacer cosas que ningún otro gobernador romano había hecho antes. En realidad, en estos tiempos eran tiempos de tensión. Los judíos estaban siendo ocupados por el máximo poder y potencia mundial en ese entonces. Este hombre creó monedas en las cuales tenían la imagen de la adoración romana, poniendo la cara del emperador romano, para lo que los judíos lo consideraban como una ofensa y una blasfemia, porque para ellos las imágenes estaban completamente prohibidas. Y claro que entendían que el emperador para los romanos era considerado casi como Dios o Dios. Y entonces tenerlo en monedas era ser parte de la adoración, porque existía la adoración al César. Eso fue como una afrenta a los judíos y ofenderlos y ponerles oposición. Y luego este hombre sacó de la tesorería del templo dinero que los judíos consideraban con mucho respeto, lo consideraban santo, agarró dinero para construir acueductos que llevaran agua para el beneficio del Imperio Romano en Cesarea. De hecho, cuentan que Cesarea era la ciudad más romana. Pilato llegó a esa ciudad y sintió que todavía seguía en Roma. Este hombre mató a varios galileos en Jerusalén mientras ofrecían un sacrificio durante la Pascua. Ofendió también a la nación trayendo escudos a Jerusalén en el año 31 con insignias romanas, a lo cual Tiberio ordenó que los regresaran porque se estaba fomentando una rebelión. Pilato le dijo a los judíos que no iba a ceder a ellos y que si no cesaban de hacer esa revuelta por la protesta, por lo que él estaba haciendo, que los iba a degollar. Y todos los hombres judíos se descubrieron el cuello y dijeron, aquí están nuestros cuellos para que nos asesines, pero no vamos a desistir de esto. Asesinó a muchos samaritanos. Este hombre era un hombre cruel, no era un gobernador justo. Había sido puesto en este lugar para promover intereses para el Imperio Romano y no tenía la menor estima por el pueblo judío. Y hacía todo esto para agradar a aquel que lo había colocado en el poder. Y la escritura nos dice que fue ante este hombre cruel, severo, corrupto, a quien los judíos llevaron a Jesús para que se hiciera justicia de acuerdo a ellos.
Mateo no mucho nos relata acerca de esto, pero el Evangelio de Juan, si usted quiere ir conmigo, podemos leer el Evangelio de Juan para ver un cuadro más amplio de lo que sucedió. Mateo 18:28. Lo voy a leer para que tengamos todos estos detalles y estas cosas tan importantes que Juan sí incluyó en su evangelio. Dice, entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás, donde ustedes se recuerdan que había sido abofeteado, había sido ya juzgado, habían planeado matarlo, y lo llevaron al pretorio. El pretorio era la residencia del gobernador, y era muy de mañana, y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer de la Pascua. ¡Qué hipocresía! Porque sí tenían un sentido de sensibilidad religiosa para no contaminarse con un gentil, con un pagano, pero sí acudían para que este pagano le quitara la vida a un judío, Cristo. Tenían conciencia para no contaminarse, pero no para realizar que lo que estaban haciendo con Jesús era la más grande acción de injusticia que los hombres han cometido. Pilato entonces, vea, Pilato dice que tuvo que salir afuera hacia ellos porque ellos no quisieron entrar adentro para contaminarse. Y les dice, ¿qué acusación traen en contra de este hombre? Ellos respondieron y le dijeron, si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. La manera en la que los judíos responden, se ve que tenían un desprecio por Pilato. Y es más, lo desafían. Porque esa no es la manera de responderle a alguien que tiene autoridad sobre ellos, sino le dicen, ¿de qué estás hablando? Si no fuera criminal, no lo trajéramos delante de ti. Pilato estaba encargado de aplicar la ley romana y hacer justicia. Ellos respondieron, si no fuera malhechor no te lo hubiéramos entregado. Entonces Pilato le dijo, llevadle vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no se nos es permitido dar muerte a nadie a menos que ellos quisieran. Y todo esto, dice Juan, para que se cumpliera la palabra de que Jesús había hablado, dando a entender que qué muerte iba a morir, que era una muerte por cruz. En versículo 33, entonces Pilato volvió a entrar al pretorio. Vea la debilidad de este hombre se empieza a evidenciar. Siendo el procurador, el gobernador, sale para afuera porque los judíos no podían entrar, entendemos que ellos no querían contaminarse, pero sale para afuera y luego entra otra vez al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Una pregunta tan importante. ¿Sabe por qué? Porque era una pregunta que involucraba una amenaza al poder de Roma. Era una cuestión política para ellos antes que religiosa. Para ellos no significaba nada que Jesús se haya hecho hijo de Dios o que haya dicho que Él es divino. Pero para ellos sí les era importante que existiera otro rey que no fuera César. Y lo veían como una amenaza y le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondió, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Mateo dice, tú lo dices. Jesús responde de una manera casi ambigua, no por temor a Pilato, no por temor a nadie, pero Jesús está respondiendo de acuerdo a su sabiduría divina porque Él sabe que la clase de rey que ellos piensan que Él no es.
Pilato se sorprende, se molesta y le dice, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de aquí. Jesucristo, amados hermanos, no solamente enmudeció ante las acusaciones de los religiosos, sino que enmudeció en cuanto a lo que ellos pensaban que él iba a responder. No solamente enmudeció, sino que él en su prerrogativa divina no deseó destruirlos y llamar a sus servidores para que nadie le tocara un solo cabello y no fuera entregado en manos de impíos. Él le dijo a Pedro, Pedro, guarda tu espada, que no sabes que puedo orar al Padre y Él me podría enviar legiones de ángeles, 12 legiones. ¿Por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué Jesús no actuó? ¿Por qué Jesús no se defendió? ¿Por qué no usó su poder divino y su autoridad? ¿Sabe por qué? Porque Él enmudeció y se entregó por todos. No había razón de defenderse por algo que Él sabía que la Escritura misma había determinado acerca del Hijo de Dios. Era inútil. Y era inútil también cambiar el corazón de estos hombres tercos, pervertidos, que estaban obstinados a quitarle la vida. Versículo 37, ahí en Juan donde estamos, dice, Pilato entonces le dijo, así que tú eres rey. Respondió Jesús, dice, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. ¿Qué declaración? Ninguno de ellos era de la verdad. Ni Pilato, ni los líderes, ni los sacerdotes. Ninguno de ellos podía escuchar la voz de Cristo, el Rey, el verdadero Rey, el Rey que vino a dar testimonio de la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el gran pastor, el buen pastor. Y mis ovejas escuchan mi voz. Pilato no podía escuchar la verdad. No podía escuchar la verdad de Cristo. Y lo evidencia en donde dice Pilato en el versículo 38, le preguntó, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Algo que desafortunadamente él tenía enfrente y no la conocía.
Hermanos, esa es la razón por la que Cristo enmudeció por todos. Era el plan divino de Dios. La única manera de poder llegar a conocer la verdad a través de la voz de Cristo es solamente posible porque el Hijo de Dios padeció en una cruz hace más de 2000 años. Y el Dios poderoso, eterno y sabio realizó la salvación sacrificando a su Hijo por los pecados del mundo. Y específicamente por todos aquellos que vendrían a Él en fe y arrepentimiento, abrazando la realidad de que Jesús es Señor y Salvador de los hombres. No habría otra posibilidad para salvar a los hombres. Ya lo hemos dicho. Ningún hombre es suficiente. Ningún hombre es apto para poder defenderse delante de Dios el día del juicio. No habrá fortaleza, no habrá escudo, no habrá argumento, no habrá excusa en aquel día para los hombres que se encuentren solos sin Cristo delante de Dios. Si Cristo habla y se defiende, todos se pierden, pero no. Jesucristo dijo en este mismo Evangelio de Juan: Padre, ahora mi alma está angustiada. ¿Y qué? ¿Pediré, sálvame de esta hora? No, pues para esto he llegado. Cristo enmudeció por todos porque Él vino a entregar su vida por todos. Luego el versículo 11, versículo 15 al 21, vemos que la Biblia nos presenta con esta gran ilustración de lo que verdaderamente ha sucedido con el sacrificio de Cristo, que es un intercambio en donde el justo es condenado, castigado, y el injusto es perdonado y se le es otorgado vida. El versículo 15 al 21, léalo conmigo. Dice: ahora bien, Pilato está a punto de hacer algo y Mateo nos está narrando lo que va a hacer. Dice que en cada fiesta de la Pascua el gobernador acostumbraba a soltarles un preso a los judíos, al que ellos quisieran. Y en ese entonces tenían a un preso famoso llamado Barrabás. Barrabás, de acuerdo a los otros evangelios, no era un hombre bueno, no era un hombre ejemplar, era un hombre injusto, era un pecador. Marcos 15:7 nos dice que Barrabás era un sedicioso y había participado con hombres quienes habían cometido
un homicidio y habían sido parte de una insurrección. Se cree que Barrabás posiblemente era parte del grupo de los celotes, al igual que Pedro. O sea, era un hombre violento, de guerra, que detestaba el dominio romano sobre ellos. No se juntaba con santos, sino con sediciosos, con homicidas. Barrabás se cree que significa hijo del padre o hijo del maestro. Y de hecho, Barrabás era uno de los nombres más populares para los rabinos. Se cree entonces que Barrabás posiblemente era de algún círculo religioso de entre los maestros, sacerdotes. Y eso explicaría por qué tanta gente pedía que lo liberaran a él y no a Cristo. Barrabás dice, fue ofrecido por Pilato. Versículo 17 dice que cuando se reunieron todos, esto es Pilato y las multitudes de los judíos, sacerdotes y ancianos que estaban acusando a Jesús, les hace la pregunta y les dice, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque según la escritura dice que él sabía que ellos habían entregado a Jesús no por un crimen verdadero, sino lo había entregado en el versículo 18 por envidia. Mientras que él estaba tratando de encontrar una solución a esta difícil situación que se le presentaba, porque él sabía que tenía delante de él a un hombre justo quien no había cometido ningún crimen. Y mientras él estaba sentado en el tribunal, con toda la autoridad, recibe un aviso de su esposa y le dice, Pilato, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. La escritura no nos dice qué fue lo que soñó, no da detalles de eso, pero lo que dice esta mujer de Pilato es que ha sufrido mucho por causa de este justo y advierte a Pilato, su esposo, no tengas nada que ver con este juicio injusto en contra de este hombre justo. Es sorprendente que lo que los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los ancianos de Israel y aún toda la gente no pudieron ver, ni a un Pilato esta mujer lo pudo ver. ¿Sabe qué expresión y qué exaltación más grande de Cristo? Que nunca se halló una mancha en su testimonio. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Puro, limpio, perfecto. Ni los judíos pudieron encontrar acusaciones que tuvieron que inventar. Y aún acá, en este juicio civil de los romanos, es imposible que encuentren una falta en nuestro Salvador. La misericordia de Dios también se expresa acá, ¿no? Dándole la oportunidad a Pilato, no peques de esta manera.
Pero esto revela la debilidad y la actitud de complacer hombres antes que a Dios. Pilato había sido colocado en el poder por este hombre cejano y quería agradarlo, haciendo sufrir a los judíos. Y ahora estaba en un problema. ¿Tenía que agradar a los judíos o se iba a armar una revuelta? Y eso no le convenía a él. Y prefirió la conveniencia personal antes que la verdad y la justicia. Al escuchar esto, vea el versículo 20, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Pilatos preguntaba, ¿a quién quiere que suelte? Porque él pensaba que iban a pedir a Jesús. No encontraba nada malo, como el Evangelio de Juan nos dice, no encuentro ningún crimen en este hombre. Pero los principales sacerdotes estaban atrás como fieras de toda la gente, persuadiendo a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. ¡Wow! ¡Qué extravío más grande, hermanos! Claro que todos los hombres y las multitudes que estaban participando de ese juicio injusto civil eran culpables por su decisión. Pero esto también nos evidencia entre esas líneas lo peligroso que es tener líderes espirituales que están ciegos. Hombres que no tienen discernimiento, hombres que no tienen deseo por agradar a Dios, dirigiendo a multitudes a pecar. De una manera quizás diferente, pero similar en fin, hay muchos hombres hoy en día inquietando a multitudes de personas para que decidan por el pecado antes que por Cristo. Eso no es nuevo. Hay hombres que se atreven a poner alternativas a Cristo. Las proponen y las enseñan y las injertan en el corazón y la mente de las personas. A tal punto que Cristo no se vuelve más que un artefacto religioso del día domingo para llenar la cajita. Pero en realidad han intercambiado, han preferido el pecado, el materialismo, la idolatría, a los hombres mismos. Estos hombres persuadieron a la multitud y Pilato en el versículo 21, viendo todo esto, dijo, otra vez, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos respondieron a voz fuerte, a Barrabás. Sorprendente. Que hayan preferido a un asesino a un hombre
tan manso y humilde que tanto bien les había traído durante su ministerio. Pilato les dijo una vez más, entonces, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Y todos respondieron, sea crucificado. Qué triste realidad de Pilato. Siendo el procurador con el poder militar, económico y legislativo de Roma, se doblega ante los perversos judíos y le dice, ¿qué haré? ¿Qué haré con Jesús entonces? ¿Sabe de qué nos habla esto, amados hermanos? De dos aspectos importantes, la debilidad y la inmoralidad de este hombre que no era un líder. Era un líder para agradar a hombres, como agradaba a los romanos, quería agradar en esta ocasión a los judíos, por conveniencia. Pero había un problema, su conciencia le decía lo contrario. Este hombre es justo. Este hombre no ha cometido ningún crimen. Y sin embargo, Pilato escogió la conveniencia y agradar a los hombres y matar al dador de la vida. A pesar de que sabía que Jesús no era culpable de lo que se le acusaba. Qué patético es ver a Pilato, un hombre con poder establecido por el emperador romano, con cortes de militares ante él, llegar a decir como un extraviado, ¿qué haré con Cristo entonces? Y viendo Pilato que no conseguía nada, vea el versículo 24, dice, sino más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo, soy inocente de la sangre de este justo. Le dice, justo, él está declarando que sabe que no hizo nada y sin embargo está a punto de condenarlo a muerte. Allá vosotros. ¿Sabe que lavarse las manos no era algo típico de los romanos? Era más bien judío. ¿Se recordará que parte del ritualismo de purificación de los judíos era lavarse las manos, a tal punto que a ellos se les conocía como los que se lavaban las manos? Si un hombre pasaba por un lugar y miraba a un judío lavándose las manos, aunque no supiera de dónde era, decía, es judío, porque se está lavando las manos. Y Pilato queriendo usar la propia tradición de ellos, usa ese símbolo para decir, yo soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. El problema es que la teología de Pilato no estaba correcta porque no era un creyente y no sabe que no hay ningún hombre que no sea culpable de la sangre de Cristo. Porque la razón por la que Cristo fue a la cruz es por los pecados de todos los hombres. Así que no hay ninguno, Pilato, que sea inocente de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, aún todos los que estamos aquí. Nuestros pecados llevaron a Cristo a la cruz del Calvario. Nuestra depravación, nuestro extravío, nuestra enemistad con Dios, no es tan fácil, Pilato, allá vosotros, no. Y lo sorprendente de esto es que al escuchar esto, básicamente
la responsabilidad que Pilato estaba tirando sobre ellos, ¿no? Ahora ellos dicen sí, que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Algo que trajo consecuencias terribles para la nación de Israel. Fue esparcida. En el año 70 Jerusalén fue destruida. Todo fue destruido. Sus mejores hombres fueron llevados al cautiverio, a Roma, desfilados como trofeo, humillados. Millares de hombres muertos, mujeres, niños. ¿Y entonces qué hizo Pilato? Soltó a Barrabás. Vea conmigo una vez más el Evangelio de Juan. Versículo 38 otra vez, donde Jesús le hace la pregunta, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos en el versículo 39? Y ellos gritaban diciendo, no, sino a Barrabás el ladrón. Marcos 15:7, vaya conmigo, Marcos 15:7. Marcos. Y dice, y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección. Vaya conmigo ahí mismo, al versículo 12. Al mismo 11, vaya, al mismo 11. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le pidieran que en vez de Jesús le soltara a Barrabás. Y Pilato, tomando de nuevo la palabra, les decía, ¿qué haré entonces con el que llamáis el rey de los judíos? Entonces ellos respondieron a gritos, crucificadle, crucificadle. Hermanos, aquí estamos siendo testigos de lo que la palabra nos enseña, que ese intercambio que los evangelios registraron en la sabiduría y el poder de Dios, es como que nos está diciendo, recuerden, que Barrabás son todos ustedes. Barrabás era el que cometió crímenes. Barrabás era el que merecía la cruz. Se cree que los dos ladrones
que fueron crucificados con Jesús posiblemente eran compañeros de Barrabás. Y el que merecía estar en la cruz era Barrabás. Y sin embargo, vemos que Cristo fue intercambiado por Barrabás. Cristo tomó la cruz de Barrabás. Cristo tomó la condenación de Barrabás, efectuando así un intercambio. La sabiduría de Dios, ¿por qué no decirlo? El sarcasmo divino de Dios estaba diciendo, esto es exactamente para lo que Cristo va a la cruz, para intercambiar la cruz de aquellos quienes sí la merecen, entre los cuales nos contábamos cada uno de nosotros. Y Barrabás, siendo un criminal, obtuvo el perdón. Barrabás, siendo un asesino, no fue castigado, sino recibió un indulto de parte de Pilato. Usted se imagina a Barrabás saliendo sabiendo que estaba a punto de ser ejecutado y de repente llegan los soldados romanos y le dice, Barrabás, eres libre. Eso es exactamente lo que ha sucedido con cada uno de los cristianos, de los que han profesado fe. Esperaban condenación y Cristo la tomó por ellos. Castigo y Cristo lo tomó por ellos. La ira divina por causa de la rebeldía en contra de Dios y Cristo la tomó por ellos. Cristo enmudeció por todos, porque ese era su destino de acuerdo a la voluntad divina para poder salvar a los hombres. Es solamente porque Cristo enmudeció que ahora podemos decir que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que viven no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Solamente por ese intercambio precioso en la cruz del Calvario que nosotros hoy podemos llamar a Dios Padre y a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Estos versículos terminan de la siguiente manera. Respondiendo, todo el pueblo dijo, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato soltó a Barrabás, pero Jesús, después de hacerle azotar, le entregó para que fuera crucificado. Tanto los judíos como la cobardía y la inmoralidad de Pilato sentenciaron a Jesús. A pesar de que Pilato había dicho muchas veces, no encuentro ningún delito en él, a pesar de que intentó intercambiarlo por Barrabás, pero no funcionó, a pesar de que trató de argumentar con los judíos de la inocencia de Cristo, sin embargo, lo resultó
azotando. Y los judíos aceptaron y dijeron que caiga su sangre sobre nosotros. El castigo de ser azotado era un castigo severo y por lo general era mortal. Siempre se aplicaba antes de la crucifixión. Era una agresión física y utilizaban diferentes clases de, vamos a decir, armas o herramientas para castigar a alguien que era azotado previamente a la crucifixión. Era un terrible sufrimiento. Era tan severo, hermanos, que muchos morían antes de llegar a la cruz. No importó todo lo que Pilato hizo, tratar de argumentar y pensar y decir, no veo ningún crimen en él, es inocente, pero al final del día se doblegó ante los hombres pecadores, siendo él un pecador, y sometió a Cristo a este severo castigo que era tan terrible que muchos morían antes de llegar a la cruz. Desvestían completamente a los hombres, desnudos, los amarraban de las manos en un poste y con un látigo de cuero con pedazos de piedra. Se cree que tenía 9 puntas, puntas con piedra, con puntas de metal y con puntas de huesos. Y con eso azotaban a los hombres. Y cada vez que tiraban un latigazo con eso, desprendían carne, exponían huesos. La gente moría porque se desangraban en el lugar o en el camino a la crucifixión. Esos golpes enmudecían y cegaban a la víctima. Abrían sus espaldas y sus costillas y hasta le rompían los dientes. Pilato sometió a Cristo, sentenciándolo para luego morir en la cruz. ¿Cómo debemos de pensar acerca de este pasaje de la Escritura? Algunos podríamos pensar, si yo hubiera estado ahí, yo no hubiera hecho esto. Pero amados hermanos, quisiera que meditáramos en conformidad a las Escrituras y que entendiendo el plan de Dios, recordemos que Cristo enmudeció por cada uno de nosotros y no abrió su boca para defenderse. Al igual que Barrabás, no mereciendo ser intercambiado, así cada uno de nosotros hemos sido intercambiados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y que en realidad fueron todas nuestras maldades, nuestros pecados, los que gritaban, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Ninguno de nosotros, hermanos, merecía tanta gracia. El texto nos muestra Cristo ante Pilato, pero en realidad este evento fue Pilato ante Cristo dándole una oportunidad y la perdió. Gracias al Señor por su palabra. Reconocer
que nuestra culpa cayó sobre Él, es terrible, ¿no? Nuestros pecados fueron castigados en Cristo Jesús. No nos quedemos con acusar a Barrabás. Mira, a veces pensamos muy moralmente, ¿verdad? De estas cosas. Decimos, mira, era un asesino, un sedicioso, rebelde, y lo intercambiaron por Jesús, pero no entendemos que en realidad nos representa a cada uno de nosotros. Y posiblemente, hermanos, si existiera la posibilidad, que no existe, y hubiera sido uno de nosotros, y Barrabás estuviera con nosotros, hubiera dicho, qué terrible. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu grande amor, por tu gran sabiduría. Evidenciando tu compromiso absoluto por salvar a los hombres, la determinación divina, llevando a tu Hijo a la cruz del Calvario, enmudeciendo como un cordero, sin abrir su boca, injustamente tratado. Gloriosamente, Señor, intercambiando pecadores por el justo. Gracias, Señor, porque no merecíamos todo lo que tú nos has dado en tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y a poder no solamente hablar de la verdad del Evangelio, pero comunicarlo urgentemente a todos aquellos que lo necesitan. Si Jesús no hubiera aparecido en la historia, Barrabás fuera una estadística más del juicio romano y crucificado. Sin embargo, tu gracia, aún, Señor, en ese lugar, nos habla de lo que sería el verdadero intercambio, Señor, de los injustos, de los pecadores, por el justo para obtener el perdón. Maravilloso, Padre. Incomprensible a nuestra mente tan pequeña. Gracias, Señor, por todo esto. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.